Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles a las personas que se han sumado a este encuentro, El Futuro Llama, donde estamos buscando tener diálogos de frente a lo que nos surge empezar a discutir a futuro. Hoy en específico tengo el gusto de presentar a Yago Bermejo, que es una persona con una amplia experiencia en procesos de participación ciudadana, pero también entender que pues van de fondo cómo podemos replantear estos procesos de cara a buscar sistemas democráticos más representativos, mucho más abiertos, accesibles y que de verdad puedan replantear las relaciones entre cómo nos ponemos de acuerdo y cómo nos ponemos de acuerdo también con, no solo entre ciudadanía, sino también con el gobierno, ¿no? Entonces, quisiera, Yago, si me puedes ayudar a presentarte tú mismo un poco, si nos puedes contar tu recorrido de cómo te iniciaste de alguna forma desde movimientos sociales, la participación ciudadana y lo último que has estado haciendo en torno de seguir profundizando de alguna forma y irrumpiendo en las posibilidades de las personas para participar. Muchas gracias. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme. Para mí es un gusto poder conectar con este proyecto, dado que, bueno, yo he estado en proyectos similares, digamos, de emprendimiento de nuevos partidos en España y, bueno, pues empatizo mucho con estas causas, ¿no? De querer generar nuevos partidos y que en esos partidos quieran funcionar de una manera diferente y busquen esas alternativas, ¿no? Y bueno, como os decía, yo empecé, pues, como mucha gente implicada en temas activistas desde el instituto, los 15 años, se puede decir, y estuve implicado en diferentes movimientos sociales, grupos de presión, incluso, como quien dice, coqueteé con algunos partidos políticos, aunque siempre de una manera muy crítica. Nunca me gustó cómo los partidos políticos funcionaban, ¿no? Entonces, de ahí surge un poco mi inquietud por canalizar, digamos, mi lado activista en temas de gobernanza, temas de cómo se toman decisiones a nivel colectivo, ya sea en organizaciones, movimientos sociales o partidos políticos. Y pues comencé cuando un pequeño partido verde que luego se llamó Equo estaba naciendo en España. Y bueno, pues comenzamos ahí con otros compañeros a proponer maneras, por ejemplo, diferentes de votar cosas, ¿no? Pues propusimos el voto único transferible para poder hacer listas de una manera diferente. Propusimos usar herramientas como Lumio o Agora Voting, que era una herramienta de votación líquida, es decir, que tú puedes votar de manera directa algo o bien darle el voto a alguien y esa persona vota por ti en esa especie de multireferéndum permanente, ¿no? que experimentó, por ejemplo, algunos partidos como el Partido Pirata Alemán en su momento. Y bueno, pues de ahí esto nos llevó a pensar que lo que nos interesaba no era tanto estar en un partido, sino ser los que ayudamos a los partidos o a las organizaciones y luego más tarde a las instituciones y a los gobiernos a tomar decisiones de manera colectiva, mediante, por supuesto, la participación. Entonces ahí pues llegó el segundo partido, como que esto en España en esos momentos era un hervir, ¿no? De unos partidos. Entonces llegó el otro partido Podemos, que con un potencial de crecer mucho mayor aún que este pequeño partido verde, y nos contactó. Entonces empezamos a seguir haciendo experimentos, pero esta vez a una escala mucho mayor, ¿no? Usando herramientas como Reddit o herramientas como Lumio, pero a otra escala, ¿no? Y bueno, pues el impacto que tuvo fue bastante fuerte, ¿no? Simplemente usar Reddit en un partido, que es una herramienta, un foro abajo arriba donde no hay control por parte del partido sobre los contenidos, donde las propuestas suben y bajan. Bueno, fue muy emocionante y muy interesante, ¿no? De ahí pasamos a trabajar en el Ayuntamiento de Madrid. Fue un nuevo partido que se presentó a Madrid, que fue ahora Madrid, era una coalición de partidos y movimientos sociales, pero era en el fondo un nuevo partido con nuevas organizaciones. Hicimos un programa político con una plataforma digital, todo el mundo podía subir propuestas, a la vez había encuentros descentralizados de gente por toda la ciudad y luego listas electorales usando herramientas de generar listas donde la gente se mezclaba mucho, listas muy proporcionales, entonces había diferentes corrientes políticas, entonces al final la lista final era una especie de mezcla de todas.
Y luego de ahí pues se ganó el Ayuntamiento de Madrid y entonces ahí pues me ofrecieron entrar en un proyecto en Media Lab para trabajar en temas de innovación en la participación, ¿no? Como técnico, digamos, de participación. Y ahí estuve, bueno, pues cosas que a lo mejor ya conocéis, como Decide Madrid, la plataforma Cónsul. Nosotros estábamos pues intentando proponer innovaciones a la vez que el proyecto se desarrollaba, hacer diagnósticos sobre lo que pasaba. Y esto nos llevó a lo que me dedico ahora, que es un poco la corriente participativa que se ha llamado deliberación ciudadana. Y esto pues es un poco, trasciende un poco la participación directa con esta clase de plataformas, dado que lo que busca es generar una muestra representativa mediante sorteo cívico, que se llama. Y ahora, pues eso es a lo que me dedico. Estoy en deliberativa, trabajamos para diferentes gobiernos, instituciones transnacionales también, ayuntamientos, bueno, estamos sobre todo trabajando con gobiernos. Muchas gracias, Yago. Y justo es muy interesante esto, ¿no? Cómo mientras hemos ido avanzando en todo el mundo, distintas organizaciones, en nuestra relación con Internet, entre las personas que buscan organizarse de manera distinta, aprovechando estas herramientas, pero también entendiendo que no todo está en la esfera digital y que hay mucho que podemos aprender en las calles que se va a la esfera digital y viceversa. Y es justo muy interesante cómo pues son muchas capas, ¿no? Y etapas de herramientas, de procesos, pero que al final hay ciertas búsquedas que están al centro, ¿no? Y eso es un poco lo que quisiera eh, charlar contigo hoy y que nos cuentes un poco tu experiencia. Sobre estas orientaciones, ¿no? ¿Por qué vale la pena apostar por procesos colectivos, ¿no? Por la deliberación como una forma válida, incluyente, que puede llevarnos a un mejor lugar hacia el futuro? En ese sentido, la pregunta es esa, ¿no? ¿Cuál es el propósito o qué es lo que se está buscando de fondo cuando estamos tratando de irrumpir con un proceso deliberativo que pueda proponer tal vez cambios de fondo? Bueno, pues yo creo que hay un componente fundamental que es digamos, poner sobre la mesa la inteligencia colectiva de todas las personas, ¿no? A la hora de tomar decisiones. Esto es un poco, puede sonar un poco naif, ¿no? Y es verdad que es muy difícil de transformarlo, ¿no? Entonces, hay a veces que se consigue, hay procesos que se siente, ¿no? Que la inteligencia colectiva está fluyendo, que digamos las mejores ideas son las que sobreviven, ¿no? Y al final, pues, se crea como una mente colectiva y la cosa fluye. Eso ha pasado en movimientos sociales, lo hemos visto, ¿no? En el 15M en España, yo creo que en su momento Wikipolítica también tuvo esa sensación, ¿no? De que esa inteligencia colectiva estaba viva, ¿no? De alguna manera. El problema es que muchas veces esta inteligencia colectiva se deshace. Es como, puede ser algo efímero, ¿no? Entonces, no es como que, es como si estuvieran naciendo una clase de entidad orgánica, ¿no? Pero como es nueva, nace, respira un poco y vuelve a morir. Entonces, no, la dificultad por mantener estas estructuras ha sido de hacerlas permanecer en el tiempo. Porque lo que vemos es que fácilmente pues, vuelven a desaparecer, ¿no? Digamos que no hay una constitución orgánica, una arquitectura capaz de mantenerlas, sino que han sido como olas que han venido y han vuelto abajo, tanto en movimientos sociales como en diferentes partidos políticos, en mi experiencia, ¿no? De lo que he ido viendo. Entonces, la clave está en por qué. ¿Por qué esto? ¿Qué es lo que está fallando? Que estas estructuras no son capaces de mantenerse, son débiles, son frágiles. Y bueno, pues el diagnóstico que yo tengo de algunos compañeros y compañeras aquí es básicamente es la falta de normas de gobernanza concretas a la hora de establecer quién puede tomar las decisiones, sobre todo cuando hay conflictos, ¿vale? Y eso tiene que ver también con la representatividad. Estamos acostumbrados a una participación que es una participación abierta, una participación de los autoseleccionados. Eh, Se puede decir desde un punto de vista técnico, quiere decir que los que participan son los que quieren participar, son los que tienen más tiempo, tienen la oportunidad, tienen la inquietud y eso está ligado a unos sesgos, es decir, ¿qué personas son esas? Si hacemos un estudio sociodemográfico de qué personas son esas, descubrimos que es gente, estadísticamente, obviamente hay excepciones, ¿no? Pero en general es gente con cultural, un nivel socioeconómico más o menos
medio alto que le permite dedicar tiempo, digamos, sin estar ganando dinero y no preocuparse mucho. Hay gente que no tiene cuidado, es decir, no tiene que trabajar y estar cuidando a sus hijos o a sus padres, ¿no? Es gente que está más o menos libre en ese sentido. Y en muchos casos es gente de una edad concreta, sobre todo nosotros los datos que tenemos aquí en Madrid es que coincide realmente con la edad en la que la gente más se implica en política, que suele ser la mediana edad, es decir, desde los 30 a los 50. Es verdad que en algunos movimientos sociales esas edades han sido de gente mucho más joven. Y bueno, en definitiva, al fin y al cabo, esta gente es un poco una arquitectura en la cual los que más participan son los que adquieren más poder, ¿no? Porque no está claro cómo se maneja la gobernanza y la representatividad en estas estructuras, ¿no? Y aquí es donde estamos trabajando ahora con esta herramienta del sorteo cívico que creemos que puede ser muy útil para resolver este dilema, ¿no? Sobre todo en organizaciones como partidos políticos. Y obviamente se está usando muchísimo ahora en gobiernos de todo el mundo. Y sí, precisamente pues es un problema de los cómo también, ¿no? Tal vez podemos en el fondo estar tratando de apuntar hacia donde mismo, ¿no? Y pensar que la participación de todas las personas es válida, hay que encontrar más o menos canales para que puedan sumarse, pero ya en la práctica los incentivos para que las personas lleguen o cuando tienen una salida institucional, que tal vez nos puedes platicar un poquito sobre eso con tu experiencia con el Ayuntamiento de Madrid, ¿qué implica, ¿no? El construir una infraestructura que no es efímera, que se queda, que incluso podría o no llegar a reglamentaciones para garantizarse como un derecho y no solo como una voluntad del momento político, ¿no? Entonces, quisiera preguntarte un poco sobre eso, ¿no? ¿Cómo se pueden, en tu experiencia, de alguna forma gestionar esos incentivos, esas condiciones para crear infraestructuras que se habitan por la ciudadanía y por la participación y que de alguna forma también dejan un sedimento, dejan ciertos anclajes en las instituciones que están tratando de cambiar? Pues, a ver, nuestra primera aproximación a esto fue la de establecer, en primer lugar, un foro abierto inspirados en Internet, es decir, inspirados en los foros que funcionaban bien en Internet, como Reddit, ¿no? Donde es un espacio donde cualquiera puede decir lo que quiera y además los demás pueden valorar lo que la gente dice. Con lo cual, se puede hacer una cierta priorización de cuáles son los temas que son interesantes, ¿no? Entonces, esto es importante porque tiene que ver con la agenda. La agenda política es el primer elemento de la gobernanza de cualquier proceso democrático, ¿no? Ya sea en una organización, en una institución, en cualquier sitio, ¿no? Entonces, tener un foro abierto ayuda a generar una agenda distribuida y de abajo arriba. Eso es muy importante y es muy fácil de hacer, ¿no? Eso lo puede hacer cualquier organización. Es cierto que un foro de Internet tiene digamos, un sesgo de entrada, un sesgo de entrada digital. Los nativos de Internet entran muy fácil y se desenvuelven muy bien, en cambio hay muchas otras personas que no. Entonces es uno de los principales problemas de estas herramientas. La segunda, que nosotros en su momento además propusimos en el partido Podemos, es la iniciativa ciudadana, que está inspirada en la democracia directa. Es decir, no solo cualquier persona puede decir lo que quiera y puede abrir los debates que quiera, sino que tiene la posibilidad de canalizar una propuesta en base a la recogida de firmas, ¿vale? Que en las plataformas digitales se suele traducir en apoyos de usuarios verificados con móviles, SMS o el mecanismo que se tenga, ¿no? Esto permite que independientemente de quién tenga el control jerárquico de una organización o la coordinación, haya grupos de interés o corrientes políticas alternativas que puedan promover sus propuestas. Entonces, bueno, esto es democracia directa al estilo suizo, al estilo de California, otros estados de Estados Unidos, es muy conocido. Sencillamente nosotros lo trajimos al mundo de plataforma digital y al mundo de organización, al mundo de partido político, ¿vale? ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que aquí también hay un sesgo grande, ¿no? La iniciativa y la recogida de firmas o apoyos siempre se la lleva el que tiene los recursos para hacer la campaña. Es decir, como en elecciones, al fin y al cabo las iniciativas dependen de campañas. Por lo cual, si dependes de una campaña, ¿quién puede hacer una campaña? Cuanto más grande la organización, más complejo es hacer una campaña porque las cifras son muy grandes. Por ejemplo, en Podemos eran cientos de miles de inscritos en el partido, ¿no? Entonces, era una cantidad de gente. Pues si querías ganar una iniciativa o una lista o una votación de una lista electoral, necesitabas mover cientos de miles de personas o decenas de miles. Eso se consigue con campañas y ya con financiación y estructura, ¿no? Entonces, ¿quién puede hacer eso? Realmente solo las élites
dicho de una manera un poco perversa, ¿no? Porque es verdad que en un partido nuevo hablar de élites puede parecer raro, pero las élites son emergentes, es decir, siempre tienden a aparecer, ¿no? Parece que no, aunque se quiera hacer un partido horizontal, siempre se generan oligarquías, élites, grupos de poder, corrientes políticas, ¿no? Y ahí es donde, bueno, pues esta gente que tiene más poder, tiene a lo mejor esa popularidad, puede salir en la tele o puede publicar algo, pues es la que consigue que sus iniciativas o sus listas electorales en esta clase de votaciones directas, pues ganen. Así de claro, ¿no? Entonces ahí nosotros, después de estar trabajando mucho, tanto a nivel organización como el ayuntamiento, en esta clase de iniciativas, que no se llegaron a reglamentar, pero, o sea, sí que se llegaron a reglamentar, están en los estatutos de Podemos, no sé si eso ya seguirá o no, pero se dejó de usar. Y también ha estado en la Ciudad de Madrid, pero eso sí que no se reglamentó, pero sí que se usó mucho por compromiso político. Entonces, y luego el siguiente elemento, que a lo mejor podemos dedicar una pregunta más diferenciada y apartada a eso, es el sorteo cívico y es la deliberación ciudadana, que es lo que creemos que resuelve el reto participativo, ¿no? El reto de la participación integral y organizativa. Sí, justo me ganaste la pregunta. Era un poco para allá lo que quería preguntarte, ¿no? Al final ha habido procesos muy ricos y que se han habitado de participación, de buenas ideas, incluso de cambios, de alguna forma llevan a cambios culturales en las personas, ¿no? Que pueden volver a creer en los procesos colectivos, volver a creer en que vale la pena participar en política, pero luego incluso en una organización, en un sistema que promete esa desintermediación, esa eh, apertura a cualquier idea, como bien mencionas, pues al final son sistemas políticos y cualquier sistema tecnológico y su diseño está teniendo entretejido en las reglas que pone, pues también, ¿no? Oportunidades para que surjan ciertos desbalances, ciertas concentraciones. Y justo me parece muy interesante esta opción, ¿no? De pensar que las asambleas ciudadanas, el sorteísmo, pueden ser justo esa forma de destrabar muchos de los vicios o de las limitaciones, al menos, para ponernos de acuerdo y para tener un sistema verdaderamente representativo, sobre todo en un momento como en el que estamos, político, después de una crisis económica y una crisis de representación muy dura que llevó a la gente a las calles, pero ahora en una crisis además sanitaria que nos empuja más hacia las burbujas de información que nos llegan, hacia estar como de alguna forma fragmentando nuestra interpretación de la realidad y empujando ciertos procesos hacia como la parte individual de la sociedad. ¿Cómo puede el sorteo, las asambleas ciudadanas justo pues venir a plantear una solución radicalmente distinta, ¿no? O al menos una vía a explorar eh, para encontrarnos de alguna forma desde una experiencia más incluyente y más representativa de lo que sucede allá afuera, pero que también puede romper algunos de los vicios o de los muros que nos tienen separándonos, ¿no? Si nos puedes contar un poco sobre esto. Correcto, sí, es una herramienta que resuelve, o sea, que intenta abordar este problema de la polarización, de las burbujas, ¿no? Que las burbujas se vuelvan a unir, se encuentren. Y es que la polarización no solo ocurre a nivel estatal, ¿no? En nuestro país, sino que ocurre también en una organización, ¿vale? Estoy haciendo este paralelismo porque espero que algunas de las cosas que comento puedan servir, ¿no? En este nuevo partido, ¿no? Con el que estáis empezando. Entonces, por hacernos una idea, ¿qué suele pasar en un partido o en un país? Pues que se genera esa polarización, ya sean dos partidos políticos diferentes que no son capaces de llegar a ningún acuerdo, a pesar de que cada uno representa la alternativa política en todo momento al que está gobernando. Y lo mismo puede pasar en un partido político. Se generan diferentes corrientes políticas con diferentes visiones. Y, bueno, pues el ejemplo claro, que incluso puede que lo conozcan ahí, ¿no? Cómo Podemos prácticamente se rompió en dos simplemente porque dos personas que al principio eran amigas tienen visiones ligeramente diferentes dentro de su burbuja, les parecían muy grandes, pero visto desde fuera eran muy ligeras, ¿no?
y al final el partido se rompe en dos. Y bueno, yo creo que historias así ocurren todo el rato. No sé cuál sería la historia de Wikipolítica que no la pude seguir con intensidad, pero está todo relacionado, ¿no? Entonces, la clave aquí y la propuesta que yo estoy haciendo cuando a veces me aproximo a partidos políticos es que intentemos aplicar lo mismo que se está empezando a aplicar en las instituciones de los gobiernos, ¿no? Y es usar estos mecanismos de sorteo cívico. Estos mecanismos de sorteo cívico incorporan, ¿vale? No de la manera en que lo hizo el actual presidente de México, ¿no? No incorporas a algunas personas por sorteo y les conviertes en políticos. Esa no es la idea. La idea es que gente corriente genere un grupo, y esto es muy importante. No vamos a buscar por sorteo a individuos. Por sorteo generamos un grupo. Entonces esto va a generar una colectividad que va a pensar junta, ¿no? Que como mínimo se consideran siempre 24 o 30 personas, ¿vale? Menos ya no tiene mucho sentido. Entonces este grupo, que es representativo de una población, en el caso de un país, pues en el caso de México, pues una asamblea mexicana sería representativa de la Ciudad de México en base a ciertos criterios, edad, género, región, de procedencia. A lo mejor también yo siempre recomiendo una opción relacionada con el voto, con los valores, para que haya gente de todas las ideologías, y nivel socioeconómico. Son 5 criterios que yo ahora mismo estoy recomendando siempre y me parecen esenciales. Para el caso de un partido, lo que se puede hacer es pensar en a quién quiere representar ese partido, ¿no? Pues si ese partido tiene ambiciones de representar a cualquier persona que haya votado a ciertos otros partidos similares o parecidos o no, o quiere representar realmente a toda la sociedad, podría hacerse un consejo, este partido se podría hacer un consejo de 30 personas elegidas por sorteo que representen a la sociedad y que represente, sobre todo, yo creo que en países como México es muy importante el criterio socioeconómico, que incluya gente proporcionalmente a los niveles socioeconómicos presentes en la región a la que el partido se presenta o confluye, ¿no? De manera que, en caso de que haya dilemas esenciales, dado en el país como en el partido, todo el rato estoy haciendo el paralelismo, lo que se hace es plantear el dilema a la asamblea sorteada, ¿vale? Entonces, si el problema es la renta básica, bueno, uno de los temas que hubo aquí, polémica dentro de un partido como Podemos, ¿no? La renta básica dividía, ¿no? Había unos que la apoyaban, otros que estaban en contra, y bueno, eso generaba una profunda fricción. Pues lo que se hace es, se convoca a esta asamblea ciudadana, se le plantea el dilema y se aplica la metodología deliberativa, que yo no sé si queréis seguir profundizando en esto, pero bueno, básicamente la metodología derivativa lo que hace es dar suficiente tiempo para que estas personas emitan con información variada un juicio y una recomendación final. Sí, claro. Hay un punto que me interesa aunar. Ya de alguna forma, justo platicaste cómo no es un sorteo como que se toma a la ligera la selección de las personas, ¿no? Hay ciertos criterios para tratar de apuntar hacia una representatividad de calidad y lo más cercana a la realidad de la sociedad o del grupo que se quiere como invitar a participar, pero me queda la duda sobre cómo se diseña un poco el proceso de selección de las preguntas, ¿no? Que luego mucho ahí están los debates, ¿no? Y muchos de los retos que tenían y siguen teniendo muchas de las plataformas de participación digital y presencial, ¿no? O sea, ¿cuál es nuestra prioridad? ¿Por dónde empezamos? Y sobre todo, ¿cómo escogemos ese abordaje a los problemas comunes? Desde el método de un sorteo cívico, una asamblea ciudadana, ¿cómo se hace esa ruta crítica de identificar una pregunta que se quiere hacer e irla desarrollando pues justo con la dinámica de las personas que están ahí? Pues bueno, es una muy buena pregunta. La experiencia que hay en asambleas ciudadanas hasta ahora mismo es sobre todo de centrar la asamblea en un tema. Entonces, de manera que sea posible profundizar en él. Y esto es clave porque justamente lo que pretende la deliberación ciudadana es trascender la opinión eh, de la gente, que normalmente no es una opinión muy informada. O sea, como ciudadano corriente, cada uno está trabajando en sus cosas, haciendo su vida, ¿no? Y no profundiza a lo mejor en un asunto como la renta básica, ¿no? Y entonces, entender
cuáles son digamos, los costes y los beneficios de esa propuesta. Entonces, es esencial que una pregunta que siempre se debe asociar a una tarea, y aquí es muy importante tener un conocimiento de la facilitación de esta clase de procesos, que yo creo que en el caso de, bueno, yo he visto cosas que habéis hecho que normalmente siempre habéis usado facilitación. En este caso hay que arreglar un poco la facilitación para saber trabajar con esta gente muy diversa que va a ser la asamblea, es decir, no va a ser un grupo de activistas, va a ser una asamblea muy diversa con gente de todas las edades, etcétera. Saber aplicar esas técnicas deliberativas en ese entorno, que es como dar un paso, una vuelta de tuerca a esa clase de facilitación activista que se suele hacer en los partidos, ¿no? Entonces, es muy importante que la tarea que se plantea esté basada en un dilema coste-beneficio. ¿Por qué? Porque no nos interesan las listas de deseos, porque las listas de deseos muchas veces, al no considerar los costes, no permiten tomar decisiones implementables muchas veces. Entonces, lo que se suele buscar en el mejor de los casos, mejor de los diseños, la gente con más experiencia, ¿no?, que hace esto, es siempre coste-beneficio, de manera que tú puedas plantear cuáles son los costes de la renta básica y cuáles son los beneficios, como, bueno, los costos también podrían ser las críticas, las visiones contrarias, y en el caso de los beneficios, bueno, por qué es importante, qué son los beneficios que aportarían, cómo se defienden de las críticas. Luego, en base a ese análisis, es la ciudadanía representativa de este mini público, de esta asamblea, que decidiría cuál es la opción más acertada, ¿no? Y no tiene que ser una opción polarizada entre sí o no. Debería ser cualquier solución posible intermedia, dado que estas asambleas también tratan de generar consensos amplios, de alrededor del 70% de la gente que participa. Es decir, que el 70% pueda firmar la recomendación diciendo yo estoy a favor de esto. Eso es muy interesante, ¿no? Cómo podemos ir caminando hacia un horizonte de acuerdos más que de referéndums, que también hemos visto pues los estragos que puede tener a escala una pregunta mal planteada, una sociedad que no tiene como decías, ¿no?, el tiempo, las condiciones de vida, de trabajo en el hogar para enterarse, participar, informarse. Entonces, justo un poco para ya quisiera como ir apuntando y cerrando un poco la discusión, ¿cómo pudiera sé que no son experimentos tan aislados o tan únicos. Por ahí hay un reporte que creo que conoces mejor que yo, ¿no? De la ola deliberativa de la OCDE, de cómo son ejercicios que están haciendo sentido, que están ganando voluntad institucional, política en muchos lugares del mundo, y que entonces pueden tal vez de verdad ser una apuesta hacia una nueva cultura política de participación institucional. Entonces, lo que quisiera preguntar es cómo justo tratando de que no se quede en ejercicios efímeros o del momento, en una lista de deseos, ¿cómo es esa salida después del ejercicio hacia lo institucional, hacia una reforma, hacia una política pública? O cómo puede consolidarse el producto de ese ejercicio? Y en tu experiencia, ¿qué crees que pueda abonar más a que las personas que están en el servicio público puedan reconocer el valor de este tipo de ejercicios y no solo tolerarlos o aceptar participar en ellos, sino de verdad apropiarse del proceso y hacerlo andar? Bueno, creo que también es una muy buena pregunta. Como dices, ahora mismo, una vez que se está en las instituciones, es muy útil tener este apoyo que has comentado de organismos internacionales que empiezan a apoyar esta clase de procesos, ¿no? Por poner un ejemplo, con la OECD nosotros formamos parte de la red como deliberativa, somos parte de la red de innovación en la participación de la OECD. De hecho, trabajamos con la OECD en algunos proyectos para implementar esta clase de mecanismos en algunos gobiernos. Y no sé si, ¿cómo veis que se puede compartir la pantalla en un momento? Yo pienso que sí, Sí. podemos. Vale, Sí. sí, perfecto. Vale, no, quería poneros un ejemplo de cómo esta clase de medidas pues, tienen una aprobación ya bastante fuerte en regiones como Europa, ¿no? Aquí podéis ver que el 37% de la gente piensa
que deberían ser unas opciones regulares, estas asambleas ciudadanas, ¿no? El 29% piensa que debería añadirse de manera sistemática a los parlamentos, y el 63% dice que las recomendaciones deberían de ser vinculantes, ¿vale? Esto es lo que se relaciona un poco con la pregunta que estabas haciendo. Por poner un caso, la Asamblea Climática de Francia, que fue directamente encargada por el presidente Macron, realizó una batería de medidas de las cuales una parte importante ha sido implementada. ¿Vale? Como os comentaba, lo que se generan son recomendaciones. Hasta ahora no hay ningún país que tenga un proceso inserto en la legislación de manera que lo que sale de una asamblea sea vinculante, sino que actualmente salen recomendaciones y los encargados de los gobiernos son los que deben decidir si las aceptan o no. En el caso francés es un caso muy interesante porque se han aceptado muchas de esas propuestas íntegramente, ¿vale? No recuerdo ahora la cifra, pero no sé si es un 20%, quizá 20-30% íntegramente. Luego hay un porcentaje amplio, más amplio que ese, que se aceptan con modificaciones, y un porcentaje no muy grande, pequeño, también así como del 20%, así, que se rechazan. ¿Vale? Entonces, porque os hagáis una idea, esto es lo que pasa en un país como Francia, que ahora mismo está liderando esta clase de iniciativas en Europa, junto con otros países como Irlanda, como Bélgica, y ahora mismo la Comisión Europea incluso va a lanzar una gran iniciativa relacionada con asambleas ciudadanas con vistas a deliberación transnacional y que quizá pudiera ayudar también a la Comisión Europea a tomar decisiones, ¿no? Entonces, bueno, pasa como en cualquier producto de la participación. Al fin y al cabo, si no hay una reglamentación, depende de la voluntad de los políticos al cargo en implementar las recomendaciones. Muchas gracias, Yago. Ya para cerrar, quisiera preguntarte una última cuestión que tiene que ver más con el momento que estamos viviendo, sus retos y sus oportunidades en términos de este tipo de procesos colectivos, ¿no? Es como muy evidente que el encerrarnos en casa durante el último año ante una crisis sanitaria, pues ha inhibido ciertas oportunidades para encontrarnos, para dialogar, para recuperar los espacios públicos y tener ahí las conversaciones que luego son muy, muy simbólicos esos ejercicios, ¿no? Querer reapropiarnos de la toma de decisiones dentro de espacios públicos a los que tal vez ya no se pueden acudir tanto. Por fortuna podemos pensar que empezamos a ver la luz al final del túnel de esta pandemia en específico, pero nada quita que vuelva a suceder algo relativamente similar pronto. Y por otra parte, pues esto ha de alguna forma llevado a acelerar ciertos procesos para cerrar la brecha digital un poco. Y, y hay cierta disposición por parte de la gente para interactuar por medio de la tecnología o en remoto, ¿no? Que antes tal vez no había. Entonces, justo cómo crees que esto se puede ver hacia adelante, y no sé si hay algún ejercicio durante este año en el que hayas participado o que hayas visto que pueda, teniendo o no la opción presencial, poder seguir empujando este tipo de procesos, tal vez a escala, ¿no? Aprovechando que ya hay más medios, más posibilidades de encontrarnos virtualmente. Y también, no sé, quisiera pedirte tu opinión sobre cómo pudiéramos incluso hacerlo por medio de infraestructuras que pues apunten hacia la soberanía y no hacia pues las opciones y las reglas que nos dan las redes sociales de las grandes corporaciones, ¿no? Más bien cómo podríamos, en tu opinión, avanzar hacia encontrarnos y poder, en espacios digitales con este tipo de procesos que apunten hacia un espacio y un proceso más soberano. Perfecto, pues a ver, lo que hemos visto en el último año ha sido, yo diría que una revolución, ¿no? en los temas de participación, dado que toda esta deliberación ciudadana, ¿no? Que, si me permitís, os voy a volver a compartir esto. Como podéis ver aquí, el formato clásico de deliberación ciudadana son mesas redondas de gente presencial, ¿no? Y como veis, bueno, pues lo que hemos ido es a formatos de Zoom,
y que es, a pesar de que había muchísimas reticencias, se ha visto que el formato de Zoom con breakout rooms permite realizar deliberaciones con una calidad asombrosamente buena, ¿no? En muchos casos aportando cosas que es imposible hacer en los procesos presenciales. Es decir, que aunque obviamente se han identificado problemas, ¿no?, relacionados con bueno, pues el gap digital, ¿no?, de que alguna gente no es capaz de superarlo para conectarse a Zoom, aunque con los recursos adecuados ya se ha visto que no hay ningún problema, o sea que si realmente ponen los recursos, eso lo soluciona, ¿no? Es una cuestión organizativa y de recursos. Bueno, se ha visto que hay otros problemas, ¿no?, como los momentos informales donde se generan estas conversaciones de café donde la gente se conoce mejor, a lo mejor el momento luego de irse a tomar algo. Bueno, esos momentos donde la gente realmente se genera el espíritu de grupo, de trabajo en grupo. Entonces eso se ha perdido un poco en lo digital, aunque sí que incluso hay gente que sigue trabajando para intentar buscar cómo conseguirlo, ¿no?, porque no se ve como un imposible, sino que ahora mismo no se ha visto cómo materializarlo, pero hay otras muchas cosas que se ha visto que son claramente más funcionales, más prácticas, ¿no? En algunas cosas también muy eficientes, ¿no?, en la manera en que a veces se separan los grupos, se unen, bueno, la facilidad con que puedes incluir a alguien, es verdad que hay un gap digital, pero hay un gap también que reduces, que es que cualquiera puede conectarse mucho más fácil desde su casa que tener que desplazarse a lo mejor hasta otra ciudad para un encuentro, ¿no? Entonces, digamos que la deliberación online mediante herramientas como Zoom está aquí para quedarse. Lo que está claro es que, aunque volvamos a una situación de normalidad, la deliberación online va a seguir, ¿no? Va a seguir y va a estar muy, muy, muy presente. Lo otro que os quería enseñar es cómo nosotros en un proyecto en concreto estamos aplicando esta clase de herramientas, ¿no? Este es el proyecto de la Asamblea Global de World Citizen Assembly, al que le invito a cualquiera que se meta en la web, worldassembly.org, y estamos aquí buscando ayuda por todo el mundo. Estamos en una red internacional de voluntarios y cualquiera puede darle a este botón aquí abajo que pone Join as Volunteer, y lo que hacemos es, los volunteers son mediators, ¿vale? Son mediadores. ¿Qué quiere decir? Que la red de voluntarios de este proyecto lo que hace es incluir a la gente en herramientas de deliberación online. Es decir, que cogen a una persona que a lo mejor nunca habría tenido una conexión buena, ni un Zoom, ni un ordenador decente para conectarse, y lo que hacen es le ponen el ordenador y le ayudan a conectarse, ¿no? Entonces, esas redes de mediadores que lo que hacen es incluir a gente diversa es una de las estrategias que estamos usando para trabajar con la tecnología en ese sentido, ¿no? Como que la tecnología no sea un problema, sino más bien es la manera en que nos organizamos para incluir a todo el mundo la que es la solución, ¿vale? Y bueno, pues en este caso además hacemos la mediación para traducir, dado que como es una asamblea global tenemos gente que habla en cualquier idioma, así que tenemos a ese mediador que no solo le conecta, sino que también le traduce, ¿vale? Entonces esto es un ejemplo de herramientas que se están usando, de estrategias más bien, ¿no?, que se están usando para poder incluir a cualquiera en procesos de deliberación online. Qué interesante, Yago. Pues sí, como cualquier crisis, se abren ciertas oportunidades que tal vez nadie había visto, ¿no? Y algo que te he escuchado decir por ahí, que no se trata solo de brecha digital, sino de brecha de participación, ¿no? La brecha participativa. Y de alguna forma, pues, acercar estos procesos al hogar de las personas, poderlas conectar desde lugares incluso muy lejanos, abre posibilidades que antes no se habían visto y que tal vez sí se habían visto desde el formato textual o de foros, pues el verse cara a cara en la medida posible que permiten estas plataformas de videollamada o videoencuentros, y en específico lo que comentas, ¿no? Estos grupos más pequeños que hacen que de verdad sean personas que se están interactuando y reconociendo desde el humano, pues es muy interesante sus efectos y el potencial que podría tener hacia adelante mientras, de nuevo, se siga cerrando poco a poco la brecha digital, pero también se vaya existiendo más voluntad de las personas en creer en este tipo de procesos y en simplemente participar frente a su computadora, ¿no? Es muy interesante.
Pues vamos a cerrar con esta charla. Muchísimas gracias, Yago, por acompañarnos hoy. Es valiosísima la experiencia que nos compartes y todo el recorrido en el que, histórico, ¿no? En el que por supuesto nos identificamos mucho, pero creo que en el momento preciso en el que estás, creo que puede inspirar mucho de lo que se puede plantear desde las organizaciones civiles, desde los partidos políticos y desde la gestión pública, ¿no? O sea, cómo pensar nuevas formas de ponernos de acuerdo que de verdad intenten pues desafiar algunas de las limitaciones de la historia de la democracia. Muchísimas gracias. No sé si quieres agregar algo más. Bueno, subrayar que la participación, hay un lugar en el que nos podemos encontrar todos, ¿no? Que es el que yo estaba proponiendo, ¿no? Ahora están surgiendo iniciativas de liberación global, no solo este proyecto que trata de buscar una agenda global, que se llama el World Citizen Assembly on Agenda Setting, sino que se van a lanzar otros proyectos de liberación global en el que también estoy involucrado, relacionados con la crisis climática, relacionados con problemas diversos como, por ejemplo, la edición genómica. Entonces, aquí, en esta clase de proyectos, es un lugar de encuentro para gente de cualquier sitio, ¿no? Yo estoy ahora mismo aquí en España, ustedes están en México. Estamos ahora intentando construir una red de deliberación global donde podemos encontrarnos todos los que estamos intentando buscar innovar en lo que son prácticas de participación, aprender juntos y simplemente, bueno, doy mi más sincero ánimo a que desde México conecten con este movimiento de liberación global para que podamos aprender juntos también con ustedes desde México. Muchísimas gracias, Yago. Pues seguimos en esto. Muchas gracias por estar con nosotros hoy y pues seguimos en estas semanas del Encuentro del Futuro Llama. Sigan los contenidos en las redes sociales de Futuro. Hay Futuro, en la mayoría de los arrobos lo encontrarán así, Futuro Jali y Hay Futuro. Y nada, pues a seguir dialogando sobre lo que tenemos que empezar a resolver y lo que tenemos de frente. Muchísimas gracias, Yago. A ustedes.